Jean Williams Fritz Piaget nace en Neuchâtel, Suiza, un 9 de agosto en el año 1896 y fallece en Ginebra el 16 de septiembre de 1980. Fue un psicólogo constructivista suizo cuyos pormenorizados estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Jean Piaget fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente los moluscos. A los 11 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad natal, redactó un estudio referido a cierta especie de gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. En el año de 1918 se licenció y doctoró en biología en la Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zúrich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Después de su traslado a París, desarrolló una vida académica intensa, marcada por los contactos con connotados profesionales del área. Trabajó con Hans Liszt y con Eugen Bleuler. Enseñó en una escuela para niños en la calle Grand Aux Bells, dirigida por Alfred Binet, quien había creado junto a Theodore Simon la escala y el test de inteligencia de Binet-Simon. A Binet lo había conocido previamente, mientras estudiaba en la Universidad de París. Al calificar algunas de las tareas del test de inteligencia, Piaget notó que los niños y jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas, pero que estos errores eran consistentes, obedecían a una cierta regularidad que merecía atención. En el año de 1923 contrajo matrimonio con Valentine Châtelain, con quien tuvo 3 hijos, Lucien, Latren y Jacqueline, a quienes Piaget estudió desde su infancia. A partir del año de 1936, mientras ejercía la docencia en la Universidad de Lausana y era editor de publicaciones científicas de renombre en el área, fue nombrado director de la Oficina Internacional de la Educación de la UNESCO. En 1955, Piaget creó el Centro Internacional por la Epistemología Genética de Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte en el año de 1980. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes en el espacio, del tiempo y de la causa. Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia. El segundo estadio es el de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. El tercer estadio es el de las operaciones intelectuales concretas, de los sentimientos morales y sociales de cooperación y del inicio de la lógica. Y por último, el cuarto estadio es el de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos. Los múltiples estudios de Piaget, realizados a lo largo de más de medio siglo, fructificaron en una ingente producción escrita que comprende un gran número de artículos y libros. Las obras más importantes de Piaget son El lenguaje y el pensamiento en el niño, publicado en el año de 1923. La representación del mundo en el niño, publicada en el año de 1926. El nacimiento de la inteligencia en el niño, publicado en el año de 1936. La psicología de la inteligencia, 1947. Tratado de lógica, 1949. Introducción a la epistemología genética, 1950. 6 estudios de psicología, 1964.
Memoria e Inteligencia, 1968. Jean Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el campo de la psicología infantil. Ningún estudio describió con tanto detalle y rigió el proceso madurativo que se verifica entre el nacimiento y la adolescencia. Las universidades de Harvard, París, Bruselas y Río de Janeiro le otorgaron el título de doctor honoris causa. Piaget publicó más de 50 libros y 500 artículos, así como también 37 volúmenes en la serie de etudes de Epistemology Genetic, estudios de epistemología genética. La mayoría de estas publicaciones figuran en Jean Piaget Archive Foundation, 1989, The Jean Piaget Bibliography, Ginebra, Jean Piaget Archives Foundation, efeméride instaurada en un congreso de profesionales realizado en esa fecha del año 1982 y establecida en el acta de fundación de la Federación Argentina de Psicopedagogos. Aunque se trataba inicialmente de una celebración argentina, se ha ido extendiendo hacia otros países. La fecha se habría fijado en conmemoración del fallecimiento de Jean Piaget. La teoría de Piaget ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto en lo que respecta a las elaboraciones teóricas como en la propia práctica pedagógica. La influencia de esta teoría en la educación sigue siendo muy importante en nuestros días, si bien las lecturas y el tipo de apropiación que desde la educación se han hecho de ella han ido variando a lo largo de las décadas.